Una vez que yo le acabo de leer del Evangelio de Lucas, quiero dirigir su atención a Mateo número 21 en el versículo 1 al 11. Esta es la presentación de Mateo acerca de la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Leemos: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: Ir a la aldea de esta enfrente de vosotros, y enseguida encontrarás a una burra atada con un burrito. Desatadla y traédmelo. Si alguien les dice algo, usted dirá: el Señor los necesita, y enseguida los regresará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: Decida la hija de Sión, mira, tu rey viene aquí humilde y montado en un asno, con un burrito, hijo de una bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, e hicieron tal como Jesús les había mandado. Trajeron a la burra con el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud se tendió mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino también. Las multitudes que iban delante de él y decían: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. Cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y dijo: ¿Quién es este? Las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Con estas palabras, el escritor del Evangelio, Mateo, comienza a contarnos acerca de la última semana de la vida de Cristo, lo que conduciría a su muerte, sepultura y resurrección. Es una semana que revela Mateo que incluirá una serie de eventos cruciales en la vida de Jesús. Limpiará el templo de los cambistas corruptos, maldecirá la higuera estéril para enseñar una lección importante, participará en algunos debates intensos con líderes religiosos judíos acerca de su autoridad, pronunciará una serie de juicios severos y sobre los fariseos por muchas de sus hipocresías. Les dará a sus discípulos un extenso discurso sobre su glorioso regreso. Comerá la última cena pascual con sus discípulos, instruirá la cena del Señor y luego será arrestado, juzgado, crucificado, enterrado y finalmente resucitado. De hecho, esta última semana en la vida de nuestro Señor es tan significativa que Mateo le dedicará 8 capítulos del capítulo 21 al 28, lo que significa que una cuarta parte del relato del Evangelio de Mateo cubre estos últimos días, la última semana de vida de Jesús. Ahora, en sí mismo es bastante sorprendente porque, como usted sabe, Jesús vivió 33 años y los últimos 3 años de ellos participaron activamente en el ministerio público. Y Mateo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, presentó su relato evangélico de la vida de nuestro Señor al dedicar los primeros 20 capítulos a escribir sobre los últimos 3 años. Pero como lo mencioné hace un momento, decidió dedicar estos últimos 8 capítulos de su libro a esta última semana de la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué Mateo le dio una cantidad tan desproporcionada de espacio a esta última semana? Bueno, es realmente muy simple. La razón por la cantidad tan desproporcionada de la cobertura es porque esta última semana culmina con 3 eventos más importantes en la historia de la humanidad: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El evento que inicia en esta semana trascendental es el evento que Mateo registra para nosotros aquí en el pasaje de apertura del capítulo 21. El momento es el domingo anterior a la muerte de Cristo, y el evento que tenemos ante nosotros es tradicionalmente lo que se conoce como la entrada triunfal o el Domingo de Palmas. Y es lo que estaría pasando hoy, que es una semana antes de la Pascua, porque esta es la ocasión en que Jesús entró a la capital, a la ciudad de Jerusalén, y se presentó oficialmente a la nación como su rey y Mesías. Y fue recibido por la gente con ramas de palma extendidas en el camino delante de él. Sin embargo, aunque la gente inicialmente alabó y aclamó a Jesús como su rey y Mesías tan esperado, no resultó ser una entrada triunfal.
porque una vez que la multitud comenzó a darse cuenta de que Jesús no era el tipo de persona, Mesías y Rey que ellos esperaban y que ellos querían que él fuera, al final de la semana sus vítores se convertirían en gritos de rabia, siendo instados por sus líderes, clamarían para que Poncio Pilato lo crucificara. Verá, su fuerte anticipación de ser liberados de la esclavitud política de Roma engañó a Israel para que imaginaran a Jesús como un Mesías político conquistador, un rey guerrero que derrotaría físicamente a sus enemigos. Pero él no era ninguna de estas cosas, y por eso en su decepción y frustración finalmente se volvieron contra él y gritaron por su ejecución. Pero fundamental para nuestra comprensión de este pasaje, deberíamos reconocer que Mateo no nos informa sobre la entrada de Cristo de Jerusalén como un evento histórico interesante, sino como un mero preludio de su rechazo y muerte. No, lo que hace el pastor de acuerdo al propósito de su relato del Evangelio es mostrar que Jesús, el modo que lo va a presentar es así, que nos va a enseñar que Jesús es el Mesías y Rey de Israel. Eso es el propósito de este Evangelio. Y lo que hace aquí es que toma diversas facetas involucradas en Cristo, presentando a sí mismo en su entrada triunfante, y él usa esta información, note esto, para darnos una imagen compuesta del tipo de rey que era Jesús. Y su propósito al hacer esto es transmitirnos, sus lectores, la gran verdad que aunque Israel entendió mal la verdadera naturaleza de la realeza de Cristo, usted y yo no necesitamos entender mal quién es Él, porque no tenemos que malentenderlo. Porque estos versículos revelan no solo que Él es el verdadero rey, sino que revelan qué tipo de rey es Él. Por lo tanto, a medida que avancemos en la historia de la entrada triunfante, veremos que Mateo, por diseño e intención, nos ha dado una imagen cuádrupleta en 4 facetas de Cristo como Rey, mientras nos enseña el verdadero carácter de Él. En esta descripción de la naturaleza real de Cristo es absolutamente esencial que sepamos que, aunque es posible que aunque la mayoría del pueblo judío de ese día, su perspectiva y visión de Jesús haya sido incorrecta, necesite ser corregida. Verá, es posible que como Israel en el primer siglo se haya equivocado en lo que cree en el Señor. De hecho, puede ser que crea algunas cosas, quizás incluso muchas más cosas acerca de Jesús que están más basados en la tradición humana que en la revelación divina. Así que el día de hoy, el día de nuestro calendario, cuando recordamos el Domingo de Ramos, vamos a explorar la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén, y al hacerlo vamos a descubrir qué clase de rey es Él. Como Mateo nos da esta imagen en 4 segmentos, de que cada imagen representa una característica única de su realeza. La primera característica que Él nos presenta de Cristo, Mateo, es que Él es un rey divino. Él es un rey, es divino, Él es Dios. En el Mateo 22:1 dice, y cuando llegaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de Olivos. Ahora, con estas palabras, Mateo continúa su relato de la vida de Cristo desde donde terminó el capítulo 20. No, ya sé que no estamos hablando del capítulo del libro de Mateo, pero voy a decirle que aquí nos dicen que una vez que él pasó por la ciudad de Jericó, donde sanó 2 ciegos, luego viajó a una distancia de aproximadamente 17 millas a través de un camino en el desierto que sube casi 3,000 pies de altura. Jesús ahora está a punto de acercarse a Jerusalén. Ha estado avanzando hacia este momento desde que nació en el mundo, hace 33 años, porque había venido al mundo para dar su vida como ofrenda por el pecado. Jerusalén era el lugar donde se le ordenó morir. Así lo ordenó el Padre. Sin embargo, aunque su muerte fue ordenada antes de que comenzara el mundo, solo recientemente se le había revelado a sus discípulos que la crucifixión lo esperaba ahí en ese lugar.
Note lo que le habló en Mateo 16, 21 nos dice eso. Fue donde vimos y a partir de ese momento Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debería de ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, principales sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Nuevamente, al dar a sus discípulos más detalles, les dice en Mateo 20, 17, 19 acerca de lo que iba a venir. Les dice, cuando Jesús estaba a punto de subir a Jerusalén, se llevó a los 12 discípulos a solas. En el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que lo mofen, lo azoten, lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Ahora, habiéndoles dicho esto, está a punto de entrar a Jerusalén, donde le aguarda la muerte. Pero antes de entrar a la ciudad, Mateo nos dice que Jesús y los discípulos se detuvieron en una pequeña aldea que se llamaba Betfagé, una aldea en la ladera oriental del Monte de los Olivos, una cresta alta que se encuentra al este de Jerusalén y que domina directamente la ciudad. Y de acuerdo al Evangelio de Juan 12 del 1 al 2, dice que Jesús había pasado la noche anterior, que era el sábado, con sus amigos Lázaro, María y Marta en Betania, en otra aldea en el Monte de los Olivos. Pero ahora el sábado ha terminado y el domingo es domingo por la mañana y Jesús está a punto de poner en acción los eventos que llevarían a su presentación oficial como el Rey de Israel. Regresando a Mateo 21 del 1 al 3, vemos esto. Cuando llegaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, ir a la aldea enfrente de vosotros y enseguida encontrarás una burra atada y con un burrito, desatadlos y traédmelos. Si alguien les dice algo, tú le dirás, el Señor los necesita y te los regresará. Entonces, lo que leemos aquí es que después de haber salido de Betania, Jesús pronto se acerca a Betfagé, lo cual envía a 2 de sus discípulos a esa aldea para asegurar que había una burrita y su burrito. Y de acuerdo con el relato de Marcos sobre este incidente, Jesús les dice exactamente en dónde encontrar estos 2 animales. Y él les dijo, ve ahí a la aldea enfrente de ti e inmediatamente al entrar encontrarás ahí a una burra amarrada. E incluso les dice a cualquier persona que les pregunte por qué se llevaban los burros, que alguien podría preguntar, lo cual es obvio que les dijera, diles que el Señor los necesita y los dejará y los regresará. Ahora, a un vistazo rápido, el significado de estas palabras de Cristo puede que no sea evidente de inmediato, pero es una consideración muy cuidadosa cómo usa las palabras Jesús en este momento. Inmediatamente no es evidente, pero conforme usted considera con cuidado lo que el Señor está diciendo, que estos versículos empiezan a revelar una cierta verdad que nos trae a la verdad de quién es Él. En primer lugar, quiero que se dé cuenta de cómo Jesús revela que Él tiene el atributo de la omnisciencia, es decir, que Él lo sabe todo. Es un atributo sobrenatural que pertenece solo a Dios y a nadie más. Es la omnisciencia. Y esto de ser omnisciente puede saber e incluso describir en detalle dónde encontrarán los discípulos estos 2 animales. Ahora, el escritor del Evangelio Marcos es de gran ayuda en este punto porque en su relato acerca del incidente nos revela un detalle muy importante con respecto a la omnisciencia de Cristo. En Marcos 11:14 nosotros vemos, y se fueron y encontraron una burra amada a la puerta en una calle y la desataron.
Ahora observe que este animal del que hablan que estaba amarrado, ¿por qué es tan importante? Es porque estaba amarrada a la puerta de la casa del dueño y este es un detalle muy importante porque no era un lugar habitual donde se mantenían los animales. Normalmente los animales se mantenían en el patio abierto en la parte de atrás y sin embargo en esta ocasión la madre y su burrito estaban amarrados en la parte de enfrente de la casa y Jesús sabía que estarían ahí. Ahora, algunos podrían pensar que esto no prueba la omnisciencia de Cristo, porque es posible que los otros dos discípulos se hayan encontrado con este potro primero y hayan decidido que él se lo llevarían. Porque hay muchos por todos lados, debieron haber bastantes, pero él sabía con exactitud cuál era los que iban a estar ahí, al que iban a encontrar. Y los discípulos fueron llamados a que fueran por ellos. Usted ve, Jesús pidió tanto a la madre como a su pequeño que se los llevaron, porque entonces el pequeño no hubiera podido ser apartado de la madre, tendrían que ser llevados juntos. Ahora, ¿cómo fue que Jesús sabía que estaban estos dos animales amarrados a la puerta de la casa? ¿Por qué lo sabe? Pues porque Él es Dios y Él lo sabe todo, está consciente de todo. Escuche, Jesús no es simplemente un ser humano extraordinario que vivió hace más de 2000 años y luego desapareció de la escena. Él es Dios eterno. Él creó el mundo y lo sostiene y sabe todo lo que hay que saber sobre todo, incluyendo sobre usted. Incluso todas las circunstancias que alguna vez usted enfrentará. De acuerdo al Salmo 139, 1 a 4, Él sabe cuándo se acuesta por la noche, cuándo se levantará por la mañana. Él conoce todos sus pensamientos, Él sabe cada día de su vida, incluso qué va a decir antes de que usted lo hable. Eso es omnisciencia. Es lo que dice este Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Entiendes mi pensamiento desde lejos. Tú escudriñas mi camino y mi reposo y conoces íntimamente todos mis caminos. Incluso antes de que yo haya una palabra en mi lengua, he aquí, oh Señor, lo sabes todo. Solo Dios sabe esa información tan detallada sobre nosotros. Por lo tanto, la omnisciencia de Cristo, el saber con precisión que se encontrarían esos dos animales, nos apunta a su deidad. Pero además a su omnisciencia hay algo más, una segunda verdad, en asegurar que acerca de esto, de acuerdo al relato de Marcos en este incidente, ellos vienen y encuentran un burrito que nunca nadie más había usado en ningún otro modo. Y dice Marcos 11 del 2, ve a la aldea enfrente de ti, inmediatamente encontrarás a una burrita atada y nadie se ha sentado sobre ella. Desátalo y tráelo acá. Ahora, ¿por qué Jesús pidió a una burrita en el cual nadie se había sentado en el burrito? Bueno, la respuesta es porque en el mundo antiguo solo animales no utilizados anteriormente podían usarse con fines sagrados, es decir, un animal que se aparta para una tarea sagrada no pudo haber sido utilizado para trabajo ordinario. Así, porque Jesús es Dios, Él se ha reservado para sí mismo un burrito sin romper la sagrada tarea para presentarse como al mismo Israel como su Rey divino. Verá, Jesús está a punto de hacer una declaración increíblemente fuerte al entrar a Jerusalén montado en este burrito. Y la razón por la que esta será una declaración es porque en todos los lugares que Jesús viajó, caminó. Él nunca había hecho esto antes. Antes de esto, no leemos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento que Él montara ningún animal hasta este momento, cuando nos dice que Él va a estar montando en este animal. Y aquí es donde lo vemos, por fin. Pero ahora, al montar en este burrito, Jesús está sirviendo a la gente. Observe esto, que tenemos que notar que este animal está siendo usado para una obra sagrada. Porque su jinete es más que un hombre, Él es divino. Es decir, esta es una acción deliberada tomada por Jesús porque hasta este punto había instruido a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías.
Pero ahora él estaba muy discreto anteriormente, que no decía que él era el Mesías, pero ahora está a punto de romper este silencio al montar en este potro que no se había sido usado anteriormente, y Jesús está declarando en voz alta quién es él, el Mesías, el Rey. Entonces, ¿por qué Jesús no había animado a estos discípulos a decirle a la gente que él era el Mesías? ¿Por qué decidió cambiar en este momento públicamente? Ahora, hay muchas veces en las que él sanó a alguien, alguien vino en fe en él, le querían decir a alguien quién era y él decía no. ¿Pero por qué no? Porque él decidió cambiar en este momento su punto de vista. Yo pregunto, ¿por qué el Señor hasta este momento había mantenido muy silencio su posición como el Mesías, y ahora por qué está cambiando eso en este momento? Bueno, esto es lo que nos dice John MacArthur acerca de esto. Hasta este punto, el Señor nunca había permitido una declaración pública y abierta de quién era Él, el Mesías. De hecho, cuando la gente buscó hacer esto, Él los detuvo. Desde el comienzo de su ministerio, los líderes religiosos fueron intimidados por Jesús y rápidamente llegaron a odiarlo. Sabía que cualquier tipo de aclamación popular abierta intensificaría la animosidad de los líderes hacia Él, provocaría su muerte prematuramente. En esta Pascua, sin embargo, había llegado el momento divinamente determinado para que él muriera, por lo que él aceptó una demostración masiva de aclamación popular, que los líderes de Israel no podían esperar más para eliminarlo, especialmente con la posibilidad de que Jesús liderara a la multitud a una rebelión contra las fuerzas romanas y todos perdieran su poder y posición. Es decir, el Señor eligió levantar el silencio sobre su identidad en este momento a fin de provocar su muerte en el momento preciso que fue ordenado morir durante la Pascua, como el Cordero Pascual. Y así cuando está, aparte de que usa un burrito que nunca había sido montado, así mismo como el Mesías, hay una tercera verdad que se encuentra en estos versículos que claramente apuntan a la deidad de Cristo. Observe cómo Jesús les dice a sus dos discípulos que respondan a cualquiera gente que les pregunte por qué se llevan esos animales. Si alguien les dice algo, tú le dirás, el Señor los necesita y luego te los regresará. Al enviar a estos dos discípulos a Betfagé para conseguir el burro y su cría, Jesús les instruye que respondan a cualquiera de las preguntas que están haciendo y decirles, el Señor los necesita. Ahora, lo que es interesante a esto es de que él usa esta palabra como el Señor. La palabra griega que se traduce como Señor se llama kurios. Es una variedad de significados dependiendo de cómo se usa en el contexto. Puede significar simplemente que Señor o un maestro terrenal, o puede referirse a una deidad. Pero el hecho de que Jesús lo use para sí mismo en el contexto de presentarse oficialmente a Israel como su rey, indica que se está refiriendo a sí mismo como divino. Es decir, le está diciendo a sus discípulos que le digan cualquier cosa, que le pregunten acerca de desatar al pollino y a su madre. El Señor, no su Señor, sino el Señor sobre todo, y las criaturas. Así que si alguien les preguntaría, les tendría que decir que Él, el Señor, fue el que lo ordenó. El Señor sobre todo fue el que necesitaba usar esas criaturas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Tanto Marcos como Lucas nos dice que los dueños preguntaron por qué estaban desatando a esa burrita, y los discípulos respondieron como Jesús les indicó que respondieran. Dijeron, el Señor los necesita y te los regresará. Lo que parece indicar que los propietarios eran creyentes y seguidores de Jesús. Posiblemente hasta amigos de él, porque Jesús tenía amigos, conocía a mucha gente. Pero como dijimos hace un momento, el Señor de Jesús, quien hasta este punto había sido tan discreto acerca de identificarse como el Mesías de Israel, es tan directo aquí al llamarse Señor, que indica que ahora quiere que la gente sepa quién es Él, porque esta es su presentación oficial de la nación.
Y así desde la omnisciencia de Cristo hasta que el animal que nunca se había usado anteriormente, Él montará hasta su título de Señor. Vemos que Jesús está declarándose a sí mismo como un Rey divino. Y amigos, el hecho de que Jesús es Dios hace toda la diferencia en este mundo. No es una verdad solamente teológica, es una realidad que debe de atrapar nuestros corazones, porque cambiaría lo que nosotros pensamos de Él. No nos dicen a las escrituras que nos comprometamos con un simple monarca humano, sino con aquel que lo sabe todo, que controla todo, el Señor de todas las cosas, aquel que nos llama a someternos, que nos llama a que estemos bajo su poder y sea nuestro Señor y Dios. Aquí en Hechos 2:36 Pedro dijo, cuando lo trae todo y nos dice, por lo tanto, sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien tú crucificaste. Que lo hizo Jesús y Señor. Así lo hizo, Señor y Dios. Romanos 19, así que si tú confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No existe tal enseñanza bíblica que te llame a creer en Jesús como tu Salvador sin inclinar tu voluntad hacia Él como tu Señor. Y ese concepto de Salvador y Señor, eso no lo verá usted en otro lado, pero está en el Nuevo Testamento. Ahora me pregunto, ¿Él es su Señor? ¿Él es su Dios? ¿Usted ha reconocido su derecho de Él a gobernar sobre usted y ha respondido a su derecho de su gobierno, rindiéndose y sometiéndose a Él en cada área de su vida? En todos los aspectos, usted se ha sometido al Señor. De eso es de lo que se trata el cristianismo. Eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Lo obedecemos, nos sometemos a Él, nos negamos a nosotros mismos y le seguimos. Y todos los días nos negamos a sí mismos para complacerlo a Él. Leemos estas palabras en Romanos 14. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? Porque no es solamente para todos los cristianos especiales, esto es para todos nosotros, para cualquier gente, ordinarios, especiales. Esto fue lo que escribió Pablo a la iglesia en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, porque si vivimos para el Señor o si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque con este fin Cristo murió y vivió de nuevo, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué hizo esto, Pablo? ¿Por qué Jesús murió y resucitó? ¿Por qué vino a este mundo? Y esto dice, porque debe de ser Él el Señor de los muertos y de los vivos. Y Él murió y resucitó de nuevo. No para que Él sea su amo, su Señor. Y esta debe de ser la norma para todos los cristianos, porque esta es la razón por la cual Cristo murió, para que sea el Señor de todas nuestras vidas. Así que para prepararse al presentarse a sí mismo como el Rey de Israel, la primera característica del reinado de Cristo que vemos es que Él es un Rey divino, pero habiendo asegurado a estos dos animales y está a punto de montar este pequeño burro en Jerusalén, lo vemos y entendemos la segunda característica de la realeza de Cristo. No solo Él es un Rey divino, pero vemos que Él es un Rey humilde. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Di a la hija de Sión, he aquí tu rey vive, manso y montado en un asno, incluso en un burrillo, el pequeño, el cual es una bestia de carga. Y ahora, ¿por qué fue que Jesús mandó pedir estos dos animales? Incluso aunque nos expliquen que los discípulos pudieron tenerlos bien, Mateo nos explica que lo que va a hacer Jesús al entrar a Jerusalén es como se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, en el cual dice que Zacarías en el versículo 9:9 había hecho esta predicción.
que algún día los habitantes de Jerusalén, a los que están llamados aquí como la hija de Sión, se regocijarían porque serían testigos oculares de su Mesías, rey cabalgando hacia su ciudad montado en un burro joven. Y ahora, ¿cuál es el significado de este rey judío entrar a Jerusalén en un burro joven? Bueno, fíjense que en esta profecía que Zacarías dijo que cuando el rey de Israel viniera, vendría a ellos en una manera específica. Vendría como alguien que es apacible, que significa humilde, en lugar de ser pomposo, un rey arrogante y conquistador. Es decir, que su rey vendría en paz y no en guerra, sería humilde y no orgulloso. Verá, en la antigüedad, cuando el rey iba a la guerra, montaba un majestuoso semental blanco. Pero cuando llegaba en paz, él montaba un burro humilde. Por lo tanto, al entrar a Jerusalén montado en un burro, Jesús estaba anunciando a todo Israel que él era su rey y vendría a ellos, y él vendría en paz, no en guerra. Es decir, que quería que supieran que no vendría a conquistar Roma, sino a hacer las paces con Dios en su nombre. Y cuán apropiado entonces que viniera montado en un asno, una bestia de carga, porque en su muerte en la cruz Jesús llevaría la carga de nuestros pecados. Verá, llegará el tiempo en el que Jesús cabalgará en un caballo blanco hacia Jerusalén como el rey conquistador y derrotará y juzgará a todos los que se han rebelado contra de él. Porque esto es lo que nos dice Apocalipsis 19. Sin embargo, este no fue su mensaje a Israel a su entrada triunfante en ese momento. Él había venido a ellos en humildad, presentándose a sí mismo como un rey que había venido a servirles, al ofrecerles paz con Dios y una muerte sustitutiva en la cruz, la liberación del poder del pecado, en lugar de la dominación de Roma. Y amigos, esa es la misma manera que Jesús presenta a todos nosotros. Se presenta como aquel que por medio de la humillación murió en lugar de los pecadores y por tanto nos ofrece paz con Dios a través de su muerte. Verá, es por eso que él permitió Jesús que lo arrestaran y luego Pilato que lo crucificara. Esto no fue un error por la parte de Cristo, sino como si su plan se deshiciera y que las cosas se descontrolaran. No, su muerte en las manos de los pecadores siempre fue su plan, porque su primera venida en ese momento fue así como estaba planeado. Su primera venida es un tiempo de humillación. Su segunda venida va a regresar como un glorioso rey del poder. Pero ahora llegó cabalgando a Jerusalén como un rey humilde, permitió que los hombres pecadores lo ejecutaran a fin de lidiar con el pecado del hombre y traerles paz con Dios. Note aquí lo que dice en Juan 18. Escuche el intercambio de palabras entre estos hombres cuando está hablando aquí, cuando lo traen. Y nosotros vemos en el versículo 33. Es entonces Pilatos pues entró al nuevo pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿Dices esto por tu propia iniciativa o te hablaron otros de mí? Pilato respondió: No soy judío, ¿verdad? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos estarían luchando para que yo no fuera entregado a los judíos, tal como está. Mi reino no es de este reino. Pilato entonces le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le respondió: Dices correctamente que soy rey, pero para esto he nacido, por eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Y ahora Jesús le dejó claro a Pilato que aunque él es un rey, no vino como un rey guerrero político para derrotar a un gobierno terrenal como Roma. Él había venido a testificar la verdad acerca de Dios, el hombre y la salvación. Y aquellos a quienes el Padre le habían dado escucharían la verdad y responderían sometiéndose a Él como su rey. Obviamente, ellos se someterían a Él. Obviamente, Pilato no era uno de esos. De lo contrario, nunca había preguntado cínicamente: ¿qué es la verdad?
Él habría sabido que este hombre humilde que estaba ante él no era el otro más que el Rey divino de los judíos. Pero a medida que continuamos observando cómo se desarrollan los eventos de la entrada de Cristo a Jerusalén, vemos que Pilato no fue el único que falló en reconocer la verdad acerca de Jesús. Aunque la gente lo aclamó como su rey, la mayoría de la gente de Israel no entendía qué clase de rey era Jesús. Y vemos cómo Mateo nos da la información y otra característica de la realeza de Cristo. Nos dice que era un rey divino, que era un rey humilde, pero ahora nos habla de una tercera característica del reinado de Cristo, que era un rey malentendido. Esto es el versículo 6 y 9. Fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había dicho, y trajeron al asno y a su pequeño, y pusieron las túnicas sobre ellos, y él se sentó sobre los abrigos. Habiendo sido así que Jesús se sentara, llevaba a la madre y a su burrito, y los dos discípulos obedecieron. Después de llevarle los dos animales a Jesús, leemos que los discípulos colgaron sus abrigos tanto sobre el burro como su burrillo, y en el propósito de proporcionar un asiento más cómodo posible para Jesús. Y luego en el relato de Lucas acerca de este incidente, dejen claro que Jesús, con la ayuda de sus discípulos, monta al burrito y luego procede a cabalgar hacia Jerusalén. Observe qué sucede cuando comienza el descenso del Monte de Olivos a la ciudad. Ahí está Mateo en el 8 y 9. La mayoría de la gente extendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y extendían por el camino. La multitud que iba delante de él y había otros que lo seguían. Hosana al Hijo de David. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto. Cuando Jesús comienza a montar hacia la ciudad de Jerusalén, muchas de las personas que habían estado viajando con él desde Galilea y otras que habían salido de la ciudad de Jerusalén para darle la bienvenida, se quitaron sus túnicas. O sea que había unos que venían, otros que querían darle la bienvenida, se quitan sus túnicas y los ponen en el camino para que él pase por ellos. Y ahora, ¿por qué harían esto? Bueno, porque en la antigüedad los ciudadanos que hacían esto era una forma de simbolizar su sumisión a un rey. Era una forma de decirle al rey: nos colocamos a tus pies, nos sometemos a ti, hasta este punto de que somos totalmente tuyos. Incluso para caminar sobre nosotros, nuestras posesiones, sí es necesario. Y así algunos colocaron sus túnicas como un gesto de sumisión por el camino, pero otros nos dicen que cortaron ramas de árboles y las esparcieron por el suelo. Ahora, según el apóstol Juan en su relato evangélico de este incidente, estas eran ramas de palmeras. Y es por ahí que es el Domingo de Ramos. Y ahora, ¿por qué hicieron ellos esto? ¿Por qué cortaron estas ramas y las pusieron en el piso? Bueno, porque las ramas de la palma se usaban en Israel como un símbolo de nacionalismo judío, la victoria sobre sus enemigos. Porque aproximadamente 150 años antes de Jesús, un hombre llamado Simón Macabeus derrotó a los sirios que habían estado en posesión de Israel, y al recuperar el control de Jerusalén para celebrar su victoria, la gente agitó ramas de palma y así que se llama en este momento cuando ellos regresan y vuelven a tomar control de esa ciudad y rededican el templo de Jerusalén, y aquí es donde empieza Hanukkah como una celebración. Y entonces, como celebrando esta gran victoria sobre su enemigo político, por alguna razón ellos decidieron empezar a cortar ramas de palma, y así demostraban que habían ganado sobre su enemigo político. De hecho, este símbolo de nacionalismo era tan fuerte en el siglo I que en sus monedas judías se acuñaban imágenes de palmeras datileras con la inscripción "La salvación de Sión". Y así, cuando nosotros vemos que él viene y empieza a montar sobre él, y la gente que lo va siguiendo va viéndolo, y la gente va enfrente y atrás de él, y esto es lo que van diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora,
De acuerdo a lo que está oyendo, esto parece ser como un juego de los bucaneros cuando la gente de un extremo jura, dice como en el juego de los bucaneros, en un lado dicen Tampa y del otro lado del estadio dicen Bay. Yo me imagino que debía haber sido algo así. La gente de enfrente gritaba unas palabras y la gente de atrás gritaba algo diferente. Y decían ellos, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y así decían, Hosana en lo alto. Y ahora, ¿por qué estaban haciendo esto? ¿Cuál era el significado de estas palabras? Bueno, esta es una cita real. Esto es lo que dice el Salmo 118, 25 al 26, que era un salmo cantado por el pueblo de Israel durante las fiestas judías, lo cual incluía la fiesta de Pascua, que estaba a punto de darse al lugar. Y entonces la gente ya tenía la Pascua en sus mentes, lo que significa que estaban pensando en el momento en que Dios los liberó que liberó a Israel de la esclavitud egipcia, y al ver Jesús venir a ellos como su rey, comienzan a gritar con las palabras de liberación, Hosana. Porque creen que eso es lo que está pasando, que los va a venir a librar del imperio romano, y es por eso le dicen Hosana, que la palabra significa salvar. Y ahora, llamando a Jesús el Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor, lo están llamando como el Mesías y Rey para liberarlos de su opresor gentil actual, Roma. Esta vez era diferente, ellos venían aquí, ellos tenían una alegría mesiánica que subió de la gente porque pensaron que Cristo había venido a Jerusalén para expulsar a los romanos y a restaurarlos como una nación independiente y libre, pero estaban equivocados porque entendieron mal la misión de su rey. Pero la mayoría del pueblo judío de ese día pensó erróneamente que Jesús había venido a liberarlos de un gobierno opresivo y que luego mejoraría las condiciones de vida para ellos, que estaban bajo un gobierno que una vez se había removido y que tenía unas condiciones de vida mejores porque creyeron que para eso venía Jesús, pero no, eso no fue lo que vino Jesús. Él vino a derribar el pecado que reinaba en el corazón humano para poder establecer su reino en sus vidas. Ahora, lo mismo sigue sucediendo. Muchas personas ven a Jesús como un boleto a una buena vida, su mejor vida ahora. Ahí hay un libro también que dice su mejor vida ahora. Piensan que Él es simplemente en un término de que es alguien que puede mejorar sus condiciones terrenales y darles todo lo que les hiciera felices, ya fuera riqueza, éxito, salud, un buen matrimonio, placeres materiales, todo. Todo lo que usted quisiera, Jesús se lo va a dar. Y ellos se emocionan y gritan y celebran. Estarían contentos siempre y cuando creen que eso es lo que les va a dar, pero al igual que la gente de esa época de Cristo, se dan cuenta que ese no es el tipo de rey que es Él. Él viene a tener una salvación que nos va a traer, no nos va a remover de todas las dificultades terrenales, pero es una salvación de la que Él está hablando. Es que los hombres se tienen que arrepentir y someter a Él y alabarlo a Él. Y así pronto, cuando ellos se dan cuenta del error, se vuelven sus espaldas en hostilidad. Y esto es exactamente lo que sucedió en los días posteriores a su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús sabía que esto sucedería, por lo que leemos no en Mateo, sino en el Evangelio de Lucas, la respuesta de Cristo. Y nos dice de la respuesta de Jesús cuando la gente actúa negativamente hacia Él. Y aquí nos enseña una cualidad más de Él, que es un rey divino, un rey humilde, un rey malentendido. Y ahora vemos el cuarto rasgo del reinado de Cristo. Él es un rey rechazado. Lucas 19, del 41 al 44, nos lo dice. Cuando se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo, si hubieras sabido que este día tú también las cosas que contribuyen a la paz, pero ahora se han ocultado de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán barricadas contra ti, te rodearán y te encerrarán por todos los lados, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no se irán en ti piedra sobre piedra, porque lo reconociste en tiempo de su visitación. A medida que Jesús desciende del monte de los olivos y se acerca a Jerusalén, la gloria y el esplendor de la ciudad santa se abren
paso ante su vista y comienzan a llorar. Y estas no son lágrimas silenciosas, porque la palabra griega que se traduce como lloró es una palabra de un llanto fuerte y profundo. Es como un llanto en el que se expresa como el sufrir por la muerte de alguien a que se ama. Ahora, ¿por qué lloraba Jesús así? Porque estaba llorando, porque aún por el fuerte sonido de Hosana en sus oídos, Jesús conocía el corazón de la gente y vio una imagen profética de lo que significaría el rechazo a él. Vio el rechazo de Israel y él le daría como resultado que Roma destruyera la ciudad de Jerusalén, lo que hicieron en el año 70 después de Cristo, solo 40 años después. En lugar de abrazar la paz de Dios y buscarla, Él vino a traer la salvación a lo que Jesús se refirió. Él vino a traer la salvación por medio de su muerte y Jesús se refirió a las cosas que contribuyen a la paz. La nación eventualmente se rebelará contra Roma y será destruida, y fue a través de sus lágrimas que Jesús habló de la devastación de Jerusalén que tendrá lugar en ese momento. Nuevamente leemos en el versículo 43 y 44. Mire, esto no es una historia aislada. Esta es gente que está ahí, gente que murió después cuando se destruyó y esto vino. Va a haber, pero vendrán los días sobre ti cuando tus enemigos levantarán barricadas contra ti, te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, no se irán tú una piedra sobre la otra porque no reconociste el tiempo de visitación. Ken Hughes explica algo acerca de la devastación de la ciudad con estas palabras. Por visión profética, el Señor vio la ciudad santa orgullosa e impertinente, reducida a un montón de escombros, mojada con la sangre de su pueblo. 40 después, todo esto se hizo realidad bajo las legiones romanas de Tito. La resistencia de los judíos fue tan feroz que Tito finalmente ordenó a sus legiones citadoras que cerraran las murallas de Jerusalén con una barricada para que murieran de hambre. La hambruna resultó que se convirtió a Israel en un cementerio, y finalmente cuando los judíos carecieron de la fuerza para enterrar a sus muertos, los arrojaron sobre los muros de los barrancos circundantes. Tan grande fue la destrucción hacia el final, como lo registra Josefo, cuando Tito, haciendo sus rondas, vio estos valles ahogados de muertos, gimió y levantó sus manos al cielo. Llamó a Dios para que testificara que esta no era la obra suya, que esta era solamente una situación de la ciudad. Terrible. Jesús vio todo esto venir y él sabía que pasaría, por eso lloró en voz alta, porque su corazón se rompió por la gente. Agonizó por el rechazo de la gente hacia él, porque sabía que detrás de sus vítores superficiales había unos corazones pecadores y rebeldes de hipocresía. Como resultado, toda la ciudad y la nación experimentaría el juicio y la ira de Dios. Ahora, no solamente fue un puñado de líderes religiosos hipócritas los que rechazaron a Jesús, sino que fue también toda una nación completa que rechazó su oferta de sí mismo y la paz. Por lo tanto, la nación conocería el juicio de Dios. Se estima que en el momento en que Jesús estuvo en Jerusalén, habría alrededor de 2 millones de personas allí, muchas de las cuales habían venido de todo Israel para observar la fiesta de Pascua. Y entonces él sabía que en unos pocos días la mayoría de esta gente de la ciudad lo rechazaría como su rey y llamaría a Roma para que lo crucificara. Y eso fue exactamente lo que hicieron aquellos que ahora lo aclamaban como Mesías. Entonces lo odiarían pensando que él era un fraude. Verán, amigos, Jesús es un rey rechazado. No era muy querido en su día y no es muy querido hoy. Juan del 1 del 10 al 11 nos dice: él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Este es uno de los versos más tristes de la Biblia. Hizo el mundo y el mundo no lo reconoció, se negó. En el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y esos que eran suyos lo rechazaron, no lo recibieron.
¿Y por qué la gente lo rechaza hoy? ¿Por qué lo odian? Bueno, por la misma razón de que lo rechazaron entonces, como vemos. Lo explicó en Juan 3, del 19 al 20. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo lo que el mal odia a la luz y no viene a la luz por temor que sus obras sean expuestas. Porque la gente que ama su pecado se niega a dejar a Cristo ocupe su pecado porque no quiere abandonar la forma en que vive. Lo que dice aquí es que la gente ama su pecado. Y a menos de que el Señor les dé gracia en su corazón, ellos van a continuar en su pecado y no van a dejar que Jesús los limpie. No están interesados en arrepentirse. Ellos quieren seguir siendo como ellos son. Y eso es lo que dicen. Y Jesús los estorba. Y lo asombroso de esto es que cuando Jesús baja del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, sabía que todo este rechazo vendría al final de la semana. Sin embargo, él no regresó, él continuó su camino hacia la ciudad, presentándose como el único que podía hacer las paces entre ellos y Dios. No había otro modo, no hay otro modo. En Mateo 21, 10 al 11, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Mateo nos dice que al entrar en Jerusalén, la gente se preguntaba, ¿quién era él? ¿Por qué él es el motivo de que todo el mundo está tan emocionado? Es decir, ¿quién es este que está siendo aclamado por todos como Mesías o Rey? Y la respuesta fue simple, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él es el hijo de David. Él, él es el Mesías, el Rey. Amigos, Jesucristo es un rey. Y más que un rey, Él es el rey de todos los reyes, pero Él es absolutamente esencial que usted lo entienda y que lo sepa con claridad, que usted sepa qué tipo de rey es Él, porque a Él lo necesita para su salvación, porque implica en creer la verdad acerca de Él, significa creer en Él como un rey divino, Dios mismo, significa creer que Él es un rey humilde, el que murió como sustituto de los pecadores. Significa creer que Él es un rey incomprendido, que vino a perdonar y a salvar a los pecadores perdidos. Significa creer que Él es un rey rechazado, que es odiado y despreciado por el mundo, porque Él los llama a que se arrepientan. Este es nuestro rey. La pregunta es, ¿Él es su rey? ¿Alguna vez se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su confianza en Él como su Salvador y Señor? Para que usted vea que en cualquier área de su vida está abierta para Él, que Él domina todo, que dice usted, sé mi Señor, domina mi vida, controla cualquier faceta de mi vida. Yo no me quedo con nada, todo es tuyo. Y si no cometa el mismo error de la gente judía de ese tiempo, que buscan un rey que les hiciera la vida más cómoda. Jesús no es ese tipo de rey. Usted viene a los términos de Jesús, no los suyos. Es un rey que de muchas maneras le podrá hacer una vida un poco más desafiante para quienes lo sigan, pero cuando en esos desafíos les ofrece a usted una paz con Dios, el perdón de sus pecados y la seguridad de que irá al cielo cuando usted muera. No hay nada mejor que eso. Ahora, si el Señor ha movido su corazón esta mañana y le gustaría hablar con uno de nuestros pastores, y yo digo esto, fíjese, cuando el Señor toca su corazón, yo uso esa expresión para que sepa que si el Señor se ha movido en su corazón y ha movido su corazón esta mañana y le gustaría a usted, cuando usted entiende su necesidad de Él, no deje que ese momento pase. Si necesita hablar con alguien acerca de su necesidad de Cristo, venga y nosotros hablaremos con usted. Por ahora vamos a orar. Señor, nosotros te agradecemos por quién eres tú. A través del tiempo la gente ha tenido unas opiniones in- equivocadas, horribles de quién eres tú. Pero nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros, quien te conocemos, sabemos la verdad.
y porque somos de la verdad y que nos has revelado tú. Nosotros te agradecemos de que tú eres todo lo que tu palabra dice, y oramos por aquellos que no te conocen, para que tú los puedas traer hacia nosotros, que hoy sea el día de su salvación y que este es el tiempo en el que ellos pueden dejar su pecado de ser gente egoísta, que creen que la vida solamente es ellos, y que ellos puedan venir y que confíen en el Señor con un corazón que se da a ti. Y Señor, yo oro por tu gente, la gente que ha tenido una probadita de quién eres tú, de que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, de que vengas con nosotros, Señor, que nos ayudes a vivir por tu gloria y no por la nuestra. Oramos por esto en tu nombre. Gracias por haber venido. Espero